Empezamos nuevo tema, la época del imperialismo. Bueno, lo primero que tenemos que saber es por qué se produce la expansión del imperialismo. Primera causa, intereses económicos. Los países industrializados de Europa necesitaban nuevos mercados donde vender el excedente de su producción industrial. O lo que es lo mismo, habían elaborado muchos objetos, no los conseguían vender en sus países y necesitaban exportar esos productos hacia otras partes del mundo. Entonces las colonias eran una buena oportunidad para vender ahí los excedentes de producción. En segundo lugar, también aspiraban a comprar materias primas como carbón, hierro, algodón, caucho y productos coloniales como azúcar, chocolate, té, al mejor precio posible. Y para eso, qué mejor que tener una colonia que la metrópoli la controlara. O lo que es lo mismo, que un país europeo, por ejemplo Francia, Alemania, Inglaterra o la propia España, controlara una colonia fuera de sus fronteras, en otro continente. Finalmente querían invertir su excedente de capital. El dinero que habían ganado durante el desarrollo de la revolución industrial, estamos ahora mismo en la segunda revolución industrial, pues ese dinero lo quieren invertir fuera de sus países de origen. Y qué mejor que las colonias, donde la mano de obra era más barata, estaban los pobres pues más explotados y eso les permitió obtener mayores beneficios. A día de hoy existe también un colonialismo, se le llama neocolonialismo, cuando las diferentes multinacionales europeas, americanas, canadienses, pues se implantan en países llamados del tercer mundo o subdesarrollados para producir allí, porque también les salía o les sale más barato porque la mano de obra pues cobra menos. Pues fijaros que no ha cambiado tanto desde el siglo XIX que estamos hablando al siglo XXI, no veas, ¿no? Otra causa importante fue el ascenso de la población. Esto ya lo vimos como a lo largo del siglo XVIII y siglo XIX. Fijaros en estas gráficas, como en millones de habitantes, por ejemplo, Europa pasa de 180 a 460 millones de habitantes, que esto es una auténtica barbaridad. O Estados Unidos, que pasa y Canadá de 6 a 100 millones. Como dicen aquí, la población en Europa aumentó un montón. Aquí, los cambios económicos a lo largo del XIX dieron como resultado un gran aumento de la producción europea. Como hemos dicho, Europa, pues hemos dicho 460, pero sí, 460, 450 millones de habitantes en 1900. Esta expansión demográfica generó un volumen de población muy grande y esto va a hacer que muchas personas que ven que en su país de origen no consiguen trabajo, no consiguen hacer su vida porque hay mucha competencia, deciden coger un barco y buscar fortuna en otros territorios. En este caso, en las colonias de sus países de origen. Por ejemplo, puede ser un francés, puede ser un inglés, un español, un alemán, que se va a otra parte del mundo a intentar rehacer su vida. Esto nos suena, ¿no? Esto nos suena a que sí, y a muchos de muy cerca, ¿no? Eso de coger las maletas e irse a otro país, en este caso se iban a otras colonias, que luego se convirtieron en países, a buscar, ¿no?, una vida mejor para ellos y para sus familias. La cosa, si os dais cuenta, como he dicho anteriormente, no ha cambiado tanto. Bueno, la posibilidad de contar con colonias hacia las que emigrar era una solución para la metrópoli, era una solución para los países de origen de esta población, era una solución para los países europeos, que eran las metrópolis. La metrópolis se refiere, por ejemplo, sería Inglaterra con respecto a la India, que fue una colonia inglesa, ¿no? ¿Entendéis? Metrópolis sería el país europeo que tiene una serie de colonias. Importante este concepto. Que así evitaban en parte los problemas del malestar social, lo que hemos dicho, ¿no? Si la gente no tiene con qué comer, si no tiene trabajo, si no tiene futuro, pues intenta rehacer su vida emigrando hacia otras partes. La emigración no es ningún delito, de un movimiento de población que ha ocurrido a lo largo de la historia y que a día de hoy sigue ocurriendo. Por lo tanto, tenemos que verlo con naturalidad. Y hablando de cosas que parece que no pasan de moda, fijaros, ¿no?, que esto parece que tendría que estar más que, ¿no?, superado.
Pues el mito de la raza superior. Ya sabéis que el concepto de racista o el racismo sigue habiendo hoy en día y no tiene ni pies ni cabeza, pero vamos, alguien se lo inventó. Y especialmente en el siglo XIX cuando se construye el concepto de raza. ¿Y para qué se hace? Pues para que unas personas, un grupo determinado, en este caso la raza blanca superior, consiga controlar a diferentes poblaciones, etnias, culturas, tradiciones de otros países del mundo. Tenían que justificar el por qué los controlaban, el por qué llegaban a sus tierras y cogían las materias primas, o los controlaban, incluso hacían esclavos, ¿no? Los hacían esclavos. Y la excusa era que era una raza superior. Evidentemente nosotros sabemos que esto es mentira, pero bueno, en esta época se lo tuvieron muy en serio. Y fíjate que no ha hecho daño, ha hecho muchísimo daño este concepto de raza superior, ¿no? A lo largo de la historia, y si nos centramos en el siglo XX, un montón de acontecimientos, ¿no? Donde el racismo ha estado muy en boga. Mucho cuidado, con el tema del racismo, todos en contra del racismo. ¡Stop racismo! Bueno, las causas del imperialismo ya las habéis visto, concepción racistas y nacionalistas. Cuando se une el racismo y el nacionalismo, cuidado. Las ideas de una raza blanca superior, cuyos atributos de inteligencia y laboriosidad la legitimaban, hacían que podían, o ellos creían que podían, imponerse sobre el resto. Claro, se dio como una verdad científica. Esta gente está mal de la cabeza. Una verdad científica que por el hecho de tener una pigmentación de piel distinta a la que puedo tener yo con otra persona, yo voy a ser mejor que él, científicamente demostrado. Fijaros qué chaladuras se le ocurrieron para controlar a otros territorios. Bueno, se impuso que para ejercer este dominio legítimo todos los medios eran válidos, incluso el de la guerra. Podía llegar a los europeos, hacer la guerra allí, controlar los territorios y dominar a esas poblaciones. El racismo y el nacionalismo eran considerados como una manera de reafirmar la fuerza y la superioridad cultural de cada país. Cuanto más territorios, más poder tenías. Cuanto más controlaras a esa población, pues eras más fuerte, aunque fuera con algo injusto, como estamos diciendo. Los europeos, fijaros lo que dicen aquí, teníamos el deber de difundir su cultura y civilización entre los pueblos considerados inferiores. Y yo os pregunto, ¿vosotros creéis que hay algún pueblo inferior? Yo sé que no. Ya sabemos que nadie es mejor que nadie, y mucho menos por la pigmentación de la piel que tengas, ¿no? O por tener una civilización o cultura determinada. Lo más importante, y eso lo sabemos muy bien en clase, es la multiculturalidad, las diferentes culturas, tradiciones que se unen para ser más fuertes. Y eso es un ejemplo muy claro, nuestro centro y por supuesto nuestra clase.